Aunque no lo creas, cada uno de estos equipos de héroes son liderados por el mismo personaje. No me refiero a que sea el mismo personaje, me refiero a que es el mismo estereotipo y en algunos casos arquetipo. Estamos hablando de personajes que tienen características similares. En este caso, cada uno de ellos es un líder confiable, con personalidad de Boy Scout, que usualmente siguen las reglas y asumen el peso de la responsabilidad de salvar a las personas a su alrededor. Se trata de personajes que no siempre son los mejores estrategas en su equipo, pero aún así son considerados los más aptos para liderar debido a su espíritu inquebrantable y esa capacidad que tienen de ser un faro de esperanza cuando todo parece estar en contra. No solo eso, sino que muchos de ellos tienen que ver con el color azul. ¿Pero por qué será que esto sucede? De eso vamos a hablar en este video. Ya que el día de hoy hablaremos de por qué vemos estos personajes repetirse tanto dentro de nuestra cultura, desde Héctor de la Ilíada hasta grandes líderes de la cultura pop como Leonardo de las Tortugas Ninja y sí, obviamente también Superman. Pero vamos a ir también más allá. Ya que el día de hoy, por el estreno de la cuarta temporada de Umbrella Academy, tuve la oportunidad de platicar con uno de estos líderes Boy Scouts para saber qué opina del tema y por qué nos gusta tanto ver a estos personajes. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a los líderes Boy Scouts muy, pero muy en serio. Pero antes de comenzar, te recuerdo que el video de hoy es patrocinado por nuestros amigos de CyberGhost VPN. Se trata de un VPN buenísimo que encripta tu información para mantenerte anónimo y no exponer tu información privada mientras navegas en internet. De esta manera, protege todos tus dispositivos de páginas maliciosas y hackeos, particularmente si te conectas a redes públicas. No solo eso, sino que también tiene un lado de entretenimiento bastante útil, ya que CyberGhost puede desbloquear el catálogo mundial de 40 plataformas de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime y muchas otras. Cambias la dirección a otro país con un par de clics y listo, puedes disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. Esto no solo te da acceso a más películas, sino también estrenos que tardan más tiempo en llegar a las plataformas aquí. CyberGhost VPN está disponible en iOS, Mac, Android, Smart TV y en muchas otras plataformas y puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez para compartirlo con amigos o familiares, además de que tiene una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y es usado por 38 millones de personas alrededor del mundo. Si estás interesado en adquirirlo, tengo una super promoción para que lo adquieras con un 84% de descuento y 4 meses gratis accediendo al link que te dejo en la descripción. O sea, ya te queda más o menos como $2 al mes. Y si por alguna razón no te convence el servicio, tienes 45 días para cancelarlo y te devuelven completito tu dinero. Así estás libre de riesgos y te aseguras de la calidad que tiene CyberGhost VPN para ti. No dejes pasar esta oportunidad, ahora sí vamos de lleno con el tema. Capítulo 1. El arquetipo del héroe. Si queremos entender bien este tipo de personajes, primero tenemos que entender por qué se repiten tanto y su referente mitológico. Vamos primero con un ejemplo. Seguro has escuchado esa historia. Un joven vive una vida simple y ordinaria, pero un día es elegido para una gran aventura en la que se tiene que enfrentar a un temible villano. Afortunadamente no está solo, ya que cuenta con un viejo mentor que le ayudará en su camino. Como podrás darte cuenta, esta premisa llamada el viaje del héroe aplica para muchísimas historias. Pero aunque no lo creas, también hay ejemplos de culturas antiguas que jamás se conocieron que tienen historias muy parecidas entre sí, como por ejemplo historias de un gran diluvio que vemos en historias bíblicas, incas, nórdicas y hasta hindús. ¿Por qué sucede esto? Aliens. No. Según el mitólogo, así es, esa profesión existe, Joseph Campbell, los seres humanos contamos historias similares porque vivimos experiencias parecidas sin importar cuándo o en dónde nacemos. Es decir, todos nacemos de una madre, convivimos con un padre. No siempre. Eventualmente tenemos que lidiar con la muerte. Y todos estos conflictos los expresamos a través de personajes, historias y situaciones que se repiten una y otra vez. Esto tiene que ver con algo llamado arquetipos, que son patrones universales y símbolos recurrentes que tienen su origen en las primeras historias humanas, pero que seguimos viendo en acción en cualquier película de Hollywood. Se trata de símbolos que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Porque los seres humanos no solo escribimos historias, sino que aprendemos de ellas. Ahora, algo muy importante aquí es que no es lo mismo arquetipo que tropo. Recuerda que los arquetipos son universales, muy antiguos y que operan más bien de manera simbólica. El tropo, por otro lado, son clichés que utilizamos comúnmente en las historias de manera más específica. Como en este caso, el líder Boy Scout, que frecuentemente tiene que ver con el color azul. Entonces el arquetipo es universal, el tropo es más específico. El arquetipo es simbólico, el tropo es más concreto. Sin embargo, aunque estos líderes Boy Scout son más un tropo que un arquetipo, también es cierto que hay arquetipos que tienen
mucho que ver con este tipo de personajes. Por ejemplo, el psicólogo Carl Jung habló de un tipo de arquetipo que bien podría aplicar para muchos de ellos. Me refiero al arquetipo del héroe. Se trata de personajes que encarnan valores como el coraje, la valentía y la fuerza interior, ya que en esencia son personajes que superan obstáculos para alcanzar ciertas metas. Es por eso que a menudo tienen un viaje de transición, como es el caso de muchas versiones de Superman, en donde lo vemos salir de un mundo ordinario, tener un primer acercamiento con la cultura kryptoniana y después transformarse en Superman. En este tipo de historias, Clark Kent ya tiene poderes, pero no es Superman hasta que pasa por este periodo de transformación en donde su humanidad se mezcla con su herencia kryptoniana, lo cual da como resultado el Hombre de Acero. Estos personajes también se enfrentan en un punto de su aventura a la sombra, que son aspectos reprimidos o no reconocidos de su personalidad e incluso de sus ideales. Por ejemplo, en el arco de Deku Vigilante, vemos cómo el joven Midoriya lidia con sentimientos de venganza, individualidad y una sensación de sentirse superior al resto de los personajes que lo acompañan. Sí, ya estoy preparando videos sobre My Hero Academia. Lo voy a estar anunciando por mi Instagram para que me sigas por allá, además de que me ayudas mucho, pero mucho. Algo similar sucedió con el Capitán América cuando se enfrentó a la idea de que Estados Unidos no es este país completamente inocente y bueno que él creía y construyó la personalidad de nómada. Pero sobre todo se trata de personajes que tienen que ver con redención y sacrificio. Cada uno de estos personajes a menudo se sacrifica para el beneficio de sus amigos, sus compañeros o incluso su mundo. Por ejemplo, alejándonos de la cultura pop, podemos ver un gran ejemplo del arquetipo del héroe en el personaje de Héctor de la Ilíada. Un personaje profundamente consciente de su deber hacia Troya y hacia su familia. Él era el principal defensor de su ciudad y estaba dispuesto a luchar y a sacrificarse por lo que él creía que era correcto. Algo interesante de él es que, a diferencia de otros héroes como Aquiles, él no lucha por la gloria personal, sino porque se trata de un protector. Y creo que Héctor es un gran ejemplo de un líder Boy Scout, pero de la antigüedad. Otro personaje arquetípico que también tiene que ver con estos líderes Boy Scouts se trata de Zeus, ya que es un personaje que representa la responsabilidad adquirida de cuidar a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, Zeus no era el hermano mayor, pero fue el responsable de darle orden al universo y el que se hizo cargo de liderar a su familia. Esto me recuerda muchísimo al personaje de Leonardo, quien toma el papel de líder de todos sus hermanos y es el que a menudo procura el bienestar familiar, la estabilidad y tiene que lidiar con las distintas personalidades de sus hermanos. Y acá entre nos en el mundo real, ¿acaso no tienes un hermano, hermana, tío, tía que se encarga de cuidar a los hermanos a pesar de que esa es una responsabilidad más paternal? Yo siento que casi en cada familia hay un arquetipo Zeus. Pero bueno, ya que hablamos de cómo estos Boy Scouts tienen un precedente arquetípico y mitológico, pero ahora echemos un vistazo más específico al tropo para ver qué características tienen estos personajes y por qué. Capítulo 2. El tropo del líder Boy Scout. Esto se me hace muy interesante de las Tortugas Ninja. Que los clichés de personalidad que vemos en este equipo son patrones que hemos visto en muchas otras caricaturas. El que sigue las reglas, el inteligente tecnológico, el chico rudo, el espíritu libre, etc. ¿Por qué pasaba tanto en esa época? Porque la idea era que los niños que vieran estas caricaturas identificaran rápido y fácilmente a cada personaje y el papel que desempeñaban en la historia. Esto también tiene que ver con un tema de ventas, ya que muchas caricaturas, particularmente en los años 80 y principios de los 90, eran producciones de marcas de juguetes cuyo principal objetivo era vender. Por un lado, era más fácil crear historias alrededor de personajes sencillos y clichés, y por otro lado, como cada personaje tenía una personalidad muy particular, era más fácil para los niños identificarse con uno y querer comprar todos los productos asociados con él. A todos nos tocó ver una caricatura así de niños y decir, yo soy ese. Esta táctica no solo aplica para caricaturas, sino que otro tipo de producciones, como las boy bands, también tienen ciertos estereotipos de personalidades cuya finalidad es la misma, que haya fans que se identifiquen más con cierto integrante y de esta manera generar ventas. Tú dime en los comentarios cuál es tu boy band favorita, tu tortuga ninja favorita. En mi caso me pasó algo curioso. Recuerdo que cuando era niño mi favorito era Donatello. Siempre fui el estereotipo de niño nerd, así que se me hacía muy cool que hubiera personajes como él que son capaces de resolver los problemas de una manera más intelectual que física. Pero hoy en día Leonardo sin duda es mi favorito. Porque actualmente me identifico mucho más con personajes que tienen una responsabilidad y que se encargan de hacer que las personas a su alrededor estén bien y seguras. Lo mismo me pasó con Cyclops y Wolverine. De niño, al ver la serie animada, me gustaba mucho más la actitud desenfadada de Wolverine y creía que Cyclops era este líder aburrido que incluso me caía algo mal. Actualmente ya lo entiendo mucho mejor. Y en X-Men 97 me gustó mucho más cómo exploraron a Cyclops y esta necesidad que él tiene de liderar a su equipo
a falta de Javier, a pesar de que él sabe que esta no es la mejor decisión para su familia. La responsabilidad entonces es una de las mayores características de estos líderes Boy Scouts. Ahora, una pregunta muy interesante que muchas historias han desarrollado es: ¿por qué sienten esta responsabilidad? Esto depende mucho del personaje. Por ejemplo, Leonardo en muchas versiones es el hermano mayor de las Tortugas Ninja y es por eso que adopta esta responsabilidad de comportarse de esta manera. Un caso contrario lo tenemos en Dick Grayson, quien a menudo también se comporta como un hermano mayor para todos los titanes, a pesar de que no siempre es la persona de mayor edad. Tan es así que Nightwing incluso es el líder táctico y moral de toda una generación de superhéroes de DC Comics, por encima de personajes como Superboy o incluso Cyborg, quien ya trabajó con la Liga de la Justicia. También tenemos a personajes como Superman, cuya responsabilidad deriva directamente del gran poder que tiene y lo que se espera de él. De hecho, en algunas versiones, incluso su padre, Jor-El, le dice específicamente las expectativas que Kal-El debe cumplir. Algo que también podemos ver replicado en My Hero Academia a través de la relación de Deku y All Might, quien está entrenando al joven Midoriya para enfrentarse al gran villano que él no pudo derrotar. Y aquí hay que hablar de otro punto. Hay muchos personajes que sienten la responsabilidad de conservar las cosas tal y como están. Son protectores del statu quo. Por ejemplo, la versión más clásica del Capitán América o la versión de Superman que vimos durante la Segunda Guerra Mundial sienten la responsabilidad de proteger el sistema. Se trata de personajes que siguen las reglas porque sienten que ese modo de vida es el adecuado. Algo que también vemos en Deku y All Might. Ambos están casados completamente con la idea de que este sistema, que tiene rangos de héroes y exámenes y códigos para convertirse en uno, son lo correcto y luchan por preservar esta forma de vivir. Aunque varios villanos y situaciones nos hacen ver que no siempre. Pero bueno, ya casi te traigo este video ensayo. También hay que aclarar que no todos los líderes Boy Scouts siguen las reglas solo por mantener el statu quo, sino que en muchas ocasiones tienen que ver con un tema de confiabilidad, ya que las personas a su alrededor deben ser capaces de confiar en lo que el líder hará y en lo que no hará. Por un lado, esta característica los convierte en personajes predecibles. Porque bueno, todos saben que Superman siempre va a intentar salvar a todos. Pero es precisamente esta predictibilidad la que también los hace ser figuras confiables. Quizás es por eso que muchos de estos personajes tienen que ver mucho con el azul, porque es un color que asociamos con la templanza y con la calma. Y estos colores más hacia los rojos nos hacen pensar en un personaje más impulsivo, tal vez más emocional. También hay que aclarar que no solo los hombres pueden ser estos líderes Boy Scouts, sino que también encontramos a muchos personajes femeninos con este tipo de características, como son Wonder Woman en DC Superhero Girls y Bombón en las Chicas Superpoderosas. Si te fijas, cada una de ellas tiene varias características similares a las de otros personajes de los que hemos estado hablando. Pero a pesar de que esta relación entre los líderes Boy Scouts y la responsabilidad es algo que hemos visto incontables veces, hay historias que se las arreglan para subvertir estos tropos. Un ejemplo de esto podemos verlo en la serie Umbrella Academy a través del personaje de Luther, quien comienza siendo el típico líder Boy Scout, pero conforme avanza la serie, nos damos cuenta de que él no se siente cómodo con este papel. There's an expectance with him. He puts such a high pressure on himself to be the leader, right? Early on, I think we see the Luther that he thinks he needs to be, and who he feels the team need to see him as, and who his dad expects him to be. And what's great about Luther's transition through the seasons has been like he's let that all go, and we see who Luther is without that label, without that responsibility that he feels he needs to be that person. La serie entonces nos dice que Luther sintió esa responsabilidad porque su padre y su familia esperaban eso de él. Lo cual nos dice que quizás no nació para ser el líder de esta familia. I don't know if Luther is a natural born leader. No, I don't think he is. He's just sort of square peg in a round hole. Yeah, he was just put into #1 position, but actually, organically isn't that probably, yeah. Y esto me hace pensar. A menudo estos líderes Boy Scouts tienen a su lado personajes que son más poderosos o mejores estrategas, personajes que nos hacen pensar que tal vez el equipo estaría mejor con otro líder. En el caso de Umbrella Academy, yo siento que el verdadero líder es número 5. If the world is ending and he sees a way to protect the people that he loves, you know, he's gonna do what he can. 5 is very rational. Yeah, pragmatic, logical. Like he's looking for how do we at least not be in a scenario where we're gonna die. That's what's needed with a leader. Y sí, es cierto que en una situación de peligro, un líder táctico como Batman o número 5, pues nos viene bastante bien, pero también hay algo que debemos tener en cuenta. Que cuando la situación se complica no solo necesitas soluciones, sino también de alguien que te haga creer que la victoria es posible y alcanzable. Yeah, I don't know. I think Luther is probably a better emotional leader.
De esta manera, la verdadera importancia de estos personajes radica en la confianza que inspiran en los demás, una confianza que nace de la responsabilidad que sienten de proteger a los suyos y que arquetípicamente los impulsa a sobreponerse al peligro y a las adversidades. Estamos hablando de personajes que son tan antiguos como las historias mismas, pero que han encontrado maneras nuevas de reinventarse y adaptar sus narrativas. Lo que sí es un hecho es que cuando todo parece estar en tu contra, estos personajes representan el valor, la determinación y la fuerza que necesitamos para llegar a salvo del otro lado con una sonrisa en el rostro. Recuerda que en la descripción te voy a dejar un link para que obtengas CyberGhost VPN con un 84% de descuento, para que te quede como en $2 al mes y 4 meses gratis. Es un gran servicio, así que te recomiendo que le des una oportunidad. Recuerda que nos permitirá proteger nuestros datos mientras navegamos y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas. Es totalmente libre de riesgos. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.